La lluvia caía sin cesar, golpeando con fuerza las calles vacías. Clara apretaba con fuerza el ramo de flores que todavía sostenía en sus manos temblorosas. Había salido de la iglesia con la ilusión intacta, con su vestido blanco resplandeciente, y la esperanza de una nueva vida comenzando esa noche. Pero el cielo parecía haber decidido otra cosa. Las gotas mojaban su cabello y su piel, y el frío se filtraba hasta los huesos. Sus pasos resonaban en la acera mientras trataba de llegar a casa lo más rápido posible, pero la tormenta no daba tregua. El vestido que antes había sido su orgullo comenzaba a pegarse a su cuerpo, pesado por la lluvia. En un instante, algo inesperado ocurrió. Su vestido se enganchó en un clavo oxidado que sobresalía de la pared de un edificio antiguo. Clara sintió un tirón seco y doloroso. Al mirar hacia atrás, vio un desgarrón profundo en la tela, justo en la espalda. El frío se intensificó de repente, y una mezcla de miedo, tristeza y vergüenza la invadió. Allí, en medio de la noche y la lluvia, con el vestido roto, se sintió vulnerable y sola. Los autos pasaban rápido, y nadie parecía reparar en ella. ¿Cómo había terminado así? Pensó en llamar a alguien, pero su teléfono estaba en su bolso, empapado y sin señal. Trató de recomponerse, ajustó el vestido con cuidado, pero la tela ya no volvía a su forma original. La lluvia seguía cayendo, fría y cruel. Clara sintió que las lágrimas se mezclaban con el agua de la tormenta. Quiso detenerse y esperar, pero el frío la empujó a seguir caminando. De repente, una sombra apareció en la penumbra. Al principio, pensó que era otro desconocido que pasaba de largo, pero él se detuvo frente a ella. Era un hombre con una expresión tranquila, de esos que no asustan a pesar de la oscuridad y el mal tiempo. Sin decir palabra, él miró el vestido roto, luego a Clara, y con un gesto suave, sacó una chaqueta negra de su hombro. La colocó cuidadosamente sobre los hombros de Clara, cubriendo la piel descubierta y protegiéndola del frío. En ese momento, algo cambió. No solo el frío desapareció un poco, sino que también la sensación de soledad que la había estado acompañando. Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Había en esa mirada una calma, una seguridad que ella necesitaba. Él sonrió levemente y le preguntó si estaba bien. Clara asintió, aunque su voz temblaba. No necesitaban muchas palabras. El silencio entre ellos hablaba más fuerte que cualquier conversación. Él empezó a caminar a su lado, ofreciendo protección sin imponerse. La lluvia seguía cayendo, pero la tormenta dentro de Clara comenzaba a calmarse. Mientras caminaban, Clara sentía que aquel extraño no solo le había dado una chaqueta, sino también un gesto de humanidad que hacía tiempo no encontraba. La noche parecía menos oscura, y el camino más seguro. Él no preguntó por qué estaba sola, ni por qué su vestido estaba roto. Simplemente estuvo ahí, como si esa fuera su misión. La lluvia seguía empapando las calles, pero la chaqueta negra era ahora un refugio para Clara, no solo físico, sino emocional. La acompañó hasta que llegaron a un lugar donde ella pudo pedir ayuda. Antes de separarse, él le dio una mirada cálida y un apretón suave en el brazo, como diciéndole que todo estaría bien. Esa noche, con el vestido roto y la chaqueta prestada, Clara comprendió que a veces un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una historia. No importaba la tormenta afuera, porque dentro de ella había empezado a brillar una nueva esperanza. Y así, bajo la lluvia que seguía cayendo, Clara supo que no estaba sola, que aún había gente buena en el mundo, dispuesta a cuidar de los demás en los momentos más difíciles. Clara estaba paralizada. Su vestido, que momentos antes había sido la pieza más hermosa de su vida, ahora estaba roto en un lugar que no podía ocultar. El frío se colaba bajo la chaqueta negra que aquel hombre le había dado, pero la vergüenza y el miedo eran mucho más intensos.
Se preguntaba qué pensaría la gente si la vieran así, expuesta y vulnerable, caminando sola por esa calle desierta en plena tormenta. Los pasos que antes eran firmes ahora se volvieron inseguros. Cada sonido en la noche parecía multiplicarse. El golpeteo constante de la lluvia, el susurro del viento entre los árboles, y hasta su propia respiración se escuchaba demasiado fuerte. Clara sentía como el mundo se hacía más grande y ella más pequeña, atrapada en una tormenta que parecía no tener fin. Intentó sujetar con cuidado el vestido, pero la tela rasgada no cedía. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. El teléfono en su bolso apenas tenía señal, y su mente buscaba a alguien que pudiera ayudarla. De repente, recordó la chaqueta negra que todavía cubría sus hombros. Sin esa prenda, el frío sería insoportable. Respiró profundo y decidió avanzar, paso a paso, aunque cada uno costara más que el anterior. La calle estaba casi vacía, iluminada solo por las luces amarillentas de los faroles, que se reflejaban en los charcos de agua. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el frío, sino por la incertidumbre. En ese momento, el ruido de unos pasos detrás de ella la hizo detenerse. Se volvió lentamente, con el corazón acelerado. Era él. El hombre que la había cubierto con su chaqueta estaba allí, con una mirada tranquila y un gesto amable. Sin decir palabra, se acercó y le ofreció su brazo para que no tuviera que caminar sola. Clara dudó un instante, pero luego aceptó. Ese contacto fue un pequeño ancla en medio del caos de sus emociones. Caminaron juntos en silencio por la calle mojada. La chaqueta negra parecía cada vez más pesada, pero también más importante. Clara sentía que no solo la protegía del frío, sino que también le daba fuerzas para seguir adelante. Él no preguntaba por qué estaba sola o qué había pasado. Simplemente estaba ahí, ofreciéndole compañía y apoyo. De repente, un fuerte viento levantó hojas y basura en el aire, y Clara se aferró más al brazo del hombre. La lluvia se intensificó y las gotas comenzaron a caer con mayor fuerza, golpeando sus rostros y empapándolos por completo. Pero ella ya no tenía miedo. La presencia de ese hombre, aunque desconocido, le daba una sensación de seguridad que no había sentido en horas. Continuaron caminando hasta que llegaron a un pequeño café abierto, con luces cálidas y un aroma a café recién hecho que se escapaba por la puerta entreabierta. El hombre le indicó que entraran para resguardarse de la tormenta. Clara dudó, pero el frío era insoportable y la idea de sentarse en un lugar cálido y seco le parecía un alivio. Dentro, el ambiente era acogedor y tranquilo. Los pocos clientes que había levantaron la mirada al ver a Clara con la chaqueta negra cubriendo su vestido roto. Ella se sentó temblando, mientras el hombre fue a pedir 2 cafés. Regresó y se los entregó con una sonrisa suave. Clara agradeció en silencio, sintiendo que por primera vez en horas podía respirar sin el peso del miedo. Mientras bebían lentamente el café caliente, el hombre comenzó a hablar con voz calmada. Le contó que a veces la vida presenta pruebas inesperadas, pero que siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Clara escuchaba con atención, sintiendo que esas palabras eran para ella, un mensaje de esperanza en medio de su tormenta personal. Los minutos pasaron y la tormenta afuera comenzó a calmarse. Clara miró por la ventana y vio cómo las gotas de lluvia se deslizaban lentamente por el cristal. Ya no estaba sola. Había encontrado en esa noche oscura una luz, un gesto de bondad que le recordó que, a pesar de todo, todavía existen personas que se preocupan. Cuando finalmente se levantaron para salir, Clara sintió que llevaba consigo algo más que la chaqueta negra. Llevaba una nueva fuerza para enfrentar lo que viniera, un recuerdo de que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad puede brillar con intensidad. La lluvia había dejado de ser enemiga, y se convirtió en testigo silencioso de una historia que apenas comenzaba.
La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que prometían más tormenta. Clara salió del café con la chaqueta negra aún cubriéndola, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. El hombre que la había ayudado caminaba a su lado, silencioso pero presente, como un faro en medio de la incertidumbre que sentía. Cada paso que daban resonaba en la calle mojada, y Clara no podía evitar preguntarse quién era aquel hombre y por qué había aparecido justo en ese momento. No parecía un extraño común. Había algo en su mirada que transmitía calma y una cierta tristeza, como si también llevara una carga invisible. Mientras avanzaban, la quietud de la noche se sentía casi irreal. Los faroles parpadeaban y proyectaban sombras que danzaban en las paredes de los edificios. Clara apretó un poco más la chaqueta alrededor de sus hombros. A pesar de la protección que le brindaba, todavía sentía frío, pero no solo el frío del cuerpo, sino el frío que nace del miedo a lo desconocido. Él se detuvo frente a un banco de parque, se sentó y la invitó con un gesto a hacer lo mismo. Clara dudó, pero finalmente se sentó, mirando hacia el suelo. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Finalmente, él rompió el silencio con una voz suave y pausada. No debería estar aquí solo en esta noche, dijo, pero a veces, la vida nos pone en situaciones que no esperamos. Clara levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz temblorosa. Él suspiró y contó que había vivido momentos difíciles, que había perdido algo muy importante para él y que desde entonces buscaba respuestas en pequeños gestos y encuentros inesperados. Clara escuchaba atenta, sintiendo que sus propias heridas comenzaban a encontrar eco en esa historia. El hombre habló de la soledad, de cómo puede pesar más que cualquier tormenta. Cuando uno se siente solo, dijo, cada pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de las cosas. Clara sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no intentó ocultarla. Aquella noche, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que había caído horas antes. Se quedaron sentados en el banco, compartiendo silencios y miradas, mientras el frío comenzaba a desaparecer lentamente. Clara sintió que el hombre le ofrecía algo más que una chaqueta o palabras. Le daba esperanza. Esperanza de que, incluso en la oscuridad, hay luz. Después de un rato, él se levantó y le ofreció la mano para ayudarla a ponerse de pie. Clara aceptó con gratitud. Juntos comenzaron a caminar de nuevo, esta vez con pasos un poco más firmes. La ciudad dormida parecía diferente ahora, menos amenazante. Mientras caminaban, Clara pensaba en su vida y en cómo una noche que parecía arruinada estaba tomando un giro inesperado. El vestido roto ya no era solo una prenda dañada, sino el símbolo de una transformación que estaba viviendo, una lección sobre la vulnerabilidad y la fuerza que nace de ella. El hombre no dijo mucho más, pero su presencia era suficiente. Caminaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero conectados por ese momento único. Clara sabía que, aunque no recordara su nombre, ese hombre había dejado una huella profunda en su corazón. La tormenta había pasado, pero la noche seguía siendo fresca y llena de posibilidades. Clara miró hacia el cielo y vio que las nubes comenzaban a despejarse, dejando entrever las primeras estrellas. Sintió una calma que no había sentido en horas, una promesa silenciosa de que todo iba a mejorar. Al final de la calle, el hombre se detuvo y volvió a cubrirla con la chaqueta negra. Sin decir una palabra más, se despidió con una sonrisa y desapareció en la oscuridad. Clara se quedó allí un momento, mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo importante había cambiado en su vida esa noche. Con el corazón más ligero y una nueva esperanza, Clara continuó su camino hacia casa. Sabía que el vestido estaba roto,
pero también sabía que dentro de ella había comenzado algo que ningún rasgón podría destruir. La noche que había empezado con miedo y soledad terminaba con la certeza de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden salvarnos. La noche seguía fresca y Clara sentía el peso de la chaqueta negra sobre sus hombros, no solo por el frío que todavía persistía, sino por el calor inesperado que le brindaba ese gesto sencillo. Cada paso que daba la acercaba un poco más a su hogar, pero también la alejaba de la incertidumbre que la había acompañado desde que su vestido se rompió. A medida que avanzaba, su mente repasaba cada momento de la noche. Recordaba la tormenta, la sensación de vulnerabilidad, y sobre todo, la mirada del hombre que la había cubierto con su chaqueta. Esa mirada que transmitía calma, respeto y una comprensión silenciosa que pocas veces había encontrado en su vida. Por primera vez, se permitió sentir que no estaba sola, a pesar de la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo. El sonido de sus pasos se mezclaba con el goteo constante de la lluvia que aún caía débilmente. Clara apretó la chaqueta alrededor de su cuerpo, tratando de protegerse del frío que intentaba colarse bajo la tela. Pero ese frío era solo físico. El frío más profundo, el que nace del miedo y la incertidumbre, comenzaba a disiparse lentamente. Mientras caminaba, comenzó a recordar momentos felices de su vida, sonrisas que había compartido con amigos y familiares, y la promesa de un futuro que parecía haber quedado en pausa. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. La tormenta que parecía arruinar su velada se había convertido en un símbolo de renovación, una prueba que la hacía más fuerte. De repente, una ráfaga de viento levantó hojas secas que giraron a su alrededor. Clara se detuvo un momento para respirar profundamente y sentir el aire fresco en su rostro. Cerró los ojos y permitió que la tranquilidad llenara su corazón. No importaba el vestido roto ni la chaqueta prestada. Lo que realmente importaba era la fuerza que había encontrado en esa noche inesperada. A lo lejos, las luces de su barrio comenzaban a aparecer, señales de que estaba cerca de casa. Pero Clara no se apresuró. Quiso aprovechar esos últimos minutos de la noche para saborear la calma que había encontrado, para agradecer en silencio al hombre que, con un simple gesto, había cambiado el rumbo de su historia. Pensó en cómo a veces las cosas más simples pueden tener un impacto profundo. Una chaqueta, un hombro para apoyarse, una mirada comprensiva. Gestos que, aunque pequeños, pueden marcar la diferencia en momentos de crisis. Clara sabía que esa noche recordaría para siempre ese acto de bondad, no solo por lo que representaba, sino por la esperanza que le había devuelto. Cuando llegó finalmente a la puerta de su casa, se detuvo un instante para mirar hacia atrás. La calle estaba vacía, silenciosa, y la lluvia había cesado casi por completo. La chaqueta negra todavía cubría sus hombros, como un manto protector que la acompañaría mucho después de que la noche terminara. Con una sonrisa tenue, Clara abrió la puerta y entró, dejando atrás la tormenta y las dudas. Sabía que tendría que enfrentar las miradas y las preguntas, pero también sabía que había encontrado una fuerza interior que no podía romperse, ni siquiera con un vestido roto. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Clara sintió que algo nuevo había nacido en su corazón. No era solo la memoria de un encuentro inesperado, sino la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz esperando para ser encontrada. Y así, con la chaqueta negra guardada cuidadosamente, Clara cerró los ojos y permitió que el sueño la envolviera, segura de que, pase lo que pase, nunca estaría realmente sola. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba por la ventana del dormitorio de Clara. Aún con la chaqueta negra doblada cuidadosamente sobre una silla, despertó con una mezcla de sensaciones que no sabía cómo explicar. La noche anterior parecía un recuerdo borroso, pero al mismo tiempo, muy presente en su corazón. La tormenta, el vestido roto,
la lluvia fría, y aquel hombre que apareció como un ángel inesperado. Se levantó lentamente, sintiendo todavía el eco de aquella calidez en su pecho. El día prometía ser largo y lleno de decisiones difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que tenía fuerzas para enfrentarlo todo. La chaqueta negra, que parecía pequeña sobre sus hombros la noche anterior, ahora se convertía en un símbolo de esperanza y valentía. Mientras se preparaba para salir, recordó la conversación con aquel desconocido, sus palabras pausadas y llenas de significado. Cada pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de las cosas. Aquellas palabras resonaban en su mente, como una melodía suave que le recordaba que no estaba sola, que aún existía humanidad en medio de las dificultades. Al bajar las escaleras, Clara sintió el calor del sol entrando por la ventana del salón. Era un contraste absoluto con la fría tormenta de la noche anterior. Mientras desayunaba, su mente no podía dejar de pensar en aquel hombre que, sin pedir nada a cambio, la había ayudado cuando más lo necesitaba. Quiso saber más de él, pero no tenía ninguna pista, solo la chaqueta negra que aún conservaba. Decidió salir a caminar por el barrio para despejar su mente. Cada paso que daba era un recordatorio de la noche pasada, y aunque el vestido había sido reemplazado por ropa más sencilla, la sensación de vulnerabilidad seguía presente. Pero algo había cambiado. Ahora caminaba con una confianza nueva, como si llevara consigo la fuerza invisible que le había regalado aquel extraño. Mientras paseaba por las calles todavía húmedas por la lluvia, Clara observó a las personas que comenzaban su día. Había algo especial en sus rostros, como si también llevaran historias ocultas, momentos difíciles que solo ellos conocían. Pensó en cómo todos, en algún momento, necesitan una mano amiga, un gesto de comprensión. En un pequeño parque cercano, Clara se sentó en un banco y sacó la chaqueta negra de su bolso. La tocó suavemente, como si pudiera sentir la presencia del hombre a través de la tela. Cerró los ojos y se permitió imaginar quién sería, qué vida llevaría, qué historias cargaría en sus hombros. Se dio cuenta de que aquel encuentro había sido más que casualidad. Era una conexión entre dos almas que, en medio del caos, habían encontrado un instante de paz. De repente, su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado de una vieja amiga que no hablaba desde hacía años. Clara sonrió al leerlo. Era como si el universo estuviera enviándole señales para que no olvidara que no estaba sola, que la vida continuaba y que siempre había espacio para la esperanza y la reconciliación. Guardó el teléfono y miró al cielo, ahora despejado y azul. Sintió que podía empezar de nuevo, que aunque el camino fuera incierto, tenía la fuerza para seguir adelante. La chaqueta negra, con su olor a lluvia y recuerdos, permanecía a su lado, como un recordatorio silencioso de que en los momentos más oscuros, la bondad puede aparecer en formas inesperadas. Con una nueva determinación, Clara se levantó del banco y continuó su camino. Sabía que el vestido roto no era solo un daño físico, sino una metáfora de las imperfecciones de la vida. Pero también sabía que esas imperfecciones no la definían, que lo que realmente importaba era la capacidad de levantarse, de aceptar la ayuda y de seguir adelante con el corazón abierto. Esa mañana, Clara decidió que no dejaría que el miedo ni la tristeza controlaran su historia. La noche de tormenta había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, de encuentros inesperados y de la certeza de que, aunque la vida puede rompernos, también tiene el poder de sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Aunque la tormenta había pasado, dentro de ella sentía que aún quedaban nubes grises por disipar. La chaqueta negra seguía colgada en la silla de su habitación, un recordatorio constante de aquella noche que había cambiado su vida, pero también un símbolo de lo frágil que podía ser la existencia. Intentaba volver a la rutina, a las pequeñas tareas diarias que antes le parecían sencillas,
pero ahora cada paso estaba cargado de una intensidad diferente. La ropa que elegía, las conversaciones que tenía, incluso el aire que respiraba, todo parecía transformado. La experiencia vivida la había dejado más despierta, más sensible a lo que la rodeaba. En la oficina, sus compañeros notaron un cambio. Clara ya no era la mujer que solía pasar desapercibida. Ahora llevaba en la mirada una mezcla de determinación y serenidad que los intrigaba. Algunos se acercaban para preguntarle si todo estaba bien, y ella sonreía con una calma nueva, sin revelar demasiado, pero dejando entrever que algo profundo estaba sucediendo en su interior. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, se encontró con una señora mayor sentada en la entrada de un edificio, luchando por cargar unas bolsas pesadas. Sin pensarlo dos veces, Clara se acercó y le ofreció ayuda. La mujer aceptó con gratitud, y en ese breve intercambio, Clara sintió como una pequeña chispa de conexión humana iluminaba su día. Fue un gesto sencillo, pero para ella, cargado de significado. Cada acto de bondad, cada sonrisa compartida, parecía devolverle un poco de la paz que la tormenta le había arrebatado. Recordaba las palabras del hombre de la chaqueta negra, y entendía que ese era el verdadero poder que él le había transmitido. La capacidad de ser luz en medio de la oscuridad, para uno mismo y para los demás. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio se hacía más profundo, las dudas regresaban. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué apareció en el momento exacto en que ella más lo necesitaba? Clara se encontraba repitiendo esas preguntas una y otra vez, sin obtener respuestas, pero con la certeza de que aquel encuentro no había sido casualidad. Una noche, al mirar por la ventana, vio a lo lejos una silueta familiar que caminaba por la calle. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia la puerta y salió, sin pensarlo. Era él. El hombre de la chaqueta negra estaba allí, como si hubiera esperado para aparecer de nuevo en su vida. Él sonrió al verla, y sin palabras, le tendió la chaqueta que ya le había devuelto una vez. Clara sintió que el tiempo se detenía, que el pasado y el presente se unían en un instante perfecto. No hacía falta explicar nada, porque la comprensión entre ellos era profunda y silenciosa. Caminaron juntos bajo un cielo despejado, compartiendo esa compañía que no necesitaba palabras para ser significativa. Clara sintió que, al fin, podía soltar el peso de las dudas y abrazar la incertidumbre con valentía. La chaqueta negra no era solo una prenda, sino un puente entre dos almas que habían encontrado en la tormenta una razón para seguir adelante. Mientras avanzaban, él le habló de su propio pasado, de heridas que aún sanaban y de la búsqueda constante de sentido en medio del caos. Clara escuchaba atenta, reconociendo en sus palabras sus propias batallas. Comprendió que ambos habían sido frágiles y fuertes al mismo tiempo, y que juntos podían encontrar un camino nuevo. La noche los envolvía con su manto silencioso, pero dentro de Clara había una luz creciente, una esperanza renovada que la hacía sentir viva como nunca antes. La chaqueta negra seguía cubriéndola, pero ahora también la protegía del miedo, de la soledad, y le recordaba que, aunque la vida puede rompernos, también tiene el poder de sanar y unir. Con cada paso que daban, Clara sentía que esa noche sería el inicio de un viaje mucho más grande, uno que no solo sanaría su alma, sino que también le enseñaría el verdadero valor de la bondad, la resiliencia y la conexión humana. La tormenta había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto la puerta a una nueva esperanza, una que ya no estaba sola para enfrentar. La relación entre Clara y el hombre de la chaqueta negra empezó a transformarse en algo inesperadamente profundo. Aunque seguían siendo dos desconocidos unidos por una noche tormentosa, cada encuentro parecía borrar un poco más la distancia que el tiempo y las circunstancias habían impuesto entre ellos. Caminaban juntos por las calles de la ciudad, intercambiando palabras y silencios que decían mucho más de lo que cualquier conversación podría expresar.
Clara sentía como su corazón, antes cerrado por el miedo y la tristeza, comenzaba a abrirse poco a poco. Recordaba la fragilidad de su vestido roto, y comprendía que no solo su ropa había estado dañada, sino también su alma. Sin embargo, ese hombre, con su simple presencia y su chaqueta negra, le estaba mostrando que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta hacia la sanación. Él le contó fragmentos de su vida, los años de soledad tras una pérdida irreparable, la búsqueda de sentido en pequeños actos cotidianos y la esperanza que mantenía viva, a pesar de todo. Clara escuchaba atenta, reconociendo en sus palabras un reflejo de sus propias heridas y de la lucha por seguir adelante. Cada paseo nocturno era un viaje hacia dentro de ellos mismos, donde el pasado y el presente se mezclaban en un diálogo silencioso. La ciudad se convertía en un escenario donde sus almas se encontraban y sanaban, donde la lluvia y la oscuridad dejaban paso a una luz tenue pero persistente. Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado solo por faroles tenues, Clara se atrevió a preguntarle por qué había decidido quedarse a su lado cuando todo parecía perdido. Él la miró con una sonrisa melancólica y respondió que a veces la vida nos da señales que debemos seguir, y que ese encuentro no había sido casualidad, sino una oportunidad para ambos de reencontrarse con la esperanza. Clara sintió una emoción intensa que la hizo temblar. Sabía que aquella noche estaba cambiando su destino, que el hombre de la chaqueta negra había llegado para enseñarle que, incluso después de la tormenta más fuerte, el sol puede volver a brillar. En esos momentos de complicidad, comenzaron a compartir más que palabras. Compartían miradas que hablaban de aceptación, de confianza y de un cariño que crecía con cada día que pasaba. La chaqueta negra, que al principio solo había sido un refugio físico, ahora representaba un vínculo invisible, un símbolo de protección y cuidado mutuo. Pero no todo era sencillo. Clara enfrentaba dudas internas y miedos que la hacían retroceder en ocasiones. La idea de abrirse por completo a alguien después de tanto dolor no era fácil. Sin embargo, el hombre siempre estaba ahí, con paciencia y respeto, recordándole que la verdadera fortaleza reside en aceptar la vulnerabilidad y en dejar que otros nos acompañen en el camino. Un día, mientras descansaban en un banco del parque, Clara notó que la chaqueta estaba más desgastada, como si hubiera vivido tantas historias como ellos. La tomó en sus manos y sintió que no solo era una prenda, sino un testigo silencioso de su transformación. Con una sonrisa, se la puso una vez más, como si llevara consigo toda la fuerza que había encontrado. El hombre la miró con ternura y le dijo que estaba orgulloso de ella, de cómo había enfrentado sus miedos y había decidido luchar por su felicidad. Clara, con lágrimas en los ojos, supo en ese instante que no estaba sola, que juntos podían construir un futuro donde las tormentas fueran solo capítulos superados y no finales definitivos. Mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Clara y el hombre de la chaqueta negra caminaron de la mano, sintiendo que, aunque el camino fuera incierto, podían enfrentarlo juntos. La chaqueta seguía siendo testigo de su historia, un recordatorio de que, incluso cuando la vida nos rompe, siempre existe la posibilidad de sanar, de amar y de renacer. Con el paso del tiempo, la relación entre Clara y el hombre de la chaqueta negra se fue fortaleciendo, convirtiéndose en un lazo que parecía capaz de resistir cualquier tormenta. La chaqueta que él le había prestado aquella noche lluviosa ya no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo de confianza, protección y renacimiento. Clara sentía que su vida había dado un giro inesperado, uno que la llenaba de esperanza y le enseñaba el verdadero valor de las segundas oportunidades. Una tarde, mientras caminaban por la plaza del pueblo, rodeados de árboles y el murmullo tranquilo de la gente, el hombre la tomó de la mano con firmeza pero suavidad. Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía exactamente qué esperar, pero confiaba en que fuera lo que fuera, sería importante. Él la miró a los ojos, con esa mezcla de sinceridad y ternura que la había conquistado desde el primer instante.
Clara, dijo con voz pausada, estas semanas a tu lado han sido un regalo inesperado para mí. He aprendido que la vida no siempre es fácil, pero que a veces, cuando menos lo esperamos, llega alguien que nos ayuda a seguir adelante. Quiero que sepas que estoy aquí, no solo para esta noche, sino para todo lo que venga. Las palabras calaron profundo en el corazón de Clara. Había luchado tanto tiempo con sus miedos y su soledad, que escuchar esa promesa le hizo sentir que finalmente podía dejar caer las barreras que la protegían y abrirse a la posibilidad de ser feliz. Sin dudarlo, apretó la mano del hombre y sonrió, dejando que las lágrimas brotaran, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Desde ese momento, comenzaron a construir juntos un camino lleno de pequeños momentos que, sumados, se convertían en una vida nueva. Compartieron desayunos tranquilos, tardes de paseo, y noches en las que solo bastaba estar cerca para sentir que todo estaba bien. La chaqueta negra, ahora más desgastada pero llena de significado, seguía acompañándolos, como un testigo silencioso de su historia. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, les presentó nuevos desafíos. Un día, Clara recibió una noticia que la sacudió. Un antiguo problema familiar que creía superado había resurgido, poniendo a prueba todo lo que había logrado. La tormenta parecía querer regresar, amenazando con apagar la luz que tanto le costó encontrar. Sin embargo, esta vez no estaba sola. El hombre de la chaqueta negra estuvo a su lado en cada paso, brindándole apoyo, escuchándola sin juzgar y recordándole que juntos podían superar cualquier obstáculo. Fue en esos momentos difíciles cuando Clara entendió realmente el poder de la solidaridad y el amor verdadero. Juntos enfrentaron la tormenta, no con miedo, sino con la fuerza que nace de la confianza y la esperanza compartida. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, y aunque las cicatrices quedaron como recuerdo, ya no dolían con la misma intensidad. La vida les mostraba que, aunque nunca es perfecta, siempre hay espacio para crecer y para amar. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza de su casa, Clara apoyó su cabeza en el hombro de él y susurró, «Gracias por no haberme dejado caer aquella noche». Él la abrazó con ternura y respondió, «Gracias a ti por permitirme estar a tu lado». La chaqueta negra colgaba en la silla, su tela llena de historias, de lágrimas, de risas y de esperanza. Había sido el primer acto de bondad que los unió, y ahora era el símbolo de un amor que había nacido en medio de la tormenta y que, con paciencia y cuidado, había crecido hasta convertirse en un faro que iluminaba sus vidas. Clara sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que ya no los enfrentaría sola. La chaqueta negra, el hombre que la había cubierto aquella noche y su propia fuerza interior, la habían transformado para siempre. Y con esa certeza, cerró los ojos, sintiendo que, aunque el camino fuera incierto, estaba lista para seguir caminando, paso a paso, con esperanza y amor.